Estimados estudiantes, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a comenzar lo que es la unidad 4, referida al tema de termoquímica, en el cual se plantea como resultado de aprendizaje conocer las diferentes formas de energía asociadas al desarrollo de las reacciones químicas. Los temas a abordar en esta unidad son la primera ley de la termodinámica, entalpía de procesos físicos y químicos, calorimetría y la ley de Hess. El día de hoy vamos a comenzar lo que es la introducción a la termoquímica, sistemas termodinámicos, variables termodinámicas. Mi nombre es Dayana Leal. Bien, acá se presenta el cronograma de la unidad 4, referido a termoquímica. Vamos a acomodar acá. Bien. En este cronograma presentamos el orden de los videos, ¿sí? Y el test va a tener lugar entre el 5 y el 8 de octubre. Bien. La ponderación de cada uno de los test y la bibliografía empleada. En la bibliografía utilizaremos el capítulo de termoquímica del autor Raymond Chan de Química General. Bien. En las reacciones químicas solemos encontrar o solemos plantear las reacciones químicas a través de ecuaciones químicas presentando hacia un lado lo que son los reactivos y hacia el otro lado de la flecha lo que son los productos. Las indicaciones de que una reacción química se están produciendo pueden ser variadas, entre ellas tenemos la evolución de calor, luz, sonido, la producción de algún gas, la formación de un precipitado, cambios de color, entre otros. En general, toda reacción química, cuando observamos estos tipos de indicaciones de una reacción química, en general en toda reacción química, se implica lo que es un cambio de energía. Hablamos de que algunos enlaces químicos se rompen para formar nuevos enlaces químicos y en ese transcurso hay un cambio de energía que vamos a denominar delta E. Entonces, la energía es la capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor. Se puede manifestar de diferentes formas. En este caso mencionaré que una de las formas es a través de la energía mecánica, puede ser energía calórica. Ya hemos visto antes cómo se produce energía eléctrica y energía química. Específicamente en este tema será de vital importancia la energía mecánica a través de lo que se conoce como trabajo y la energía calórica, donde tendremos los estudios de calor. La termodinámica, entonces, que es una de las bases sobre las cuales se cimienta esta unidad, la termodinámica es el área de la física que estudia las transformaciones de la energía. Si evaluamos estas transformaciones de energía en el campo químico, entonces la termodinámica en el campo químico va o permite estudiar las relaciones existentes entre la energía y los cambios químicos. Allí entonces se aborda lo que es la termoquímica, que es la rama de la química que estudia los cambios de la energía térmica asociados a las reacciones químicas. Hay una diversidad de reacciones que usualmente se emplean un poco más considerando la importancia del tipo de energía implicada que los productos como tal. Una de ellas, por ejemplo, es la reacción de combustión. Por ejemplo, la combustión de un gas, la que utilizamos todos los días generalmente en las casas, ¿no? Hay algunos que utilizan cocinas de inducción en la actualidad acá en el Ecuador, pero bueno, en general tengo un gas que en presencia de oxígeno se produce la reacción de combustión, genera dióxido de carbono, agua, si es una reacción de combustión completa, si es incompleta generará monóxido, pero se genera calor. Y este calor, que coloco aquí, que indico con una estrellita, es, en este caso, en este tipo de reacción,
es lo que es de mayor importancia porque es lo que utilizamos como tal para cocinar. ¿Qué es el calor? El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Tenemos el caso, por ejemplo, por acá presento una tacita de café bien buena en la mañana, ¿sí? Y podemos observar cómo genera, cómo emite algún vapor caliente. Entonces, la cucharilla metálica absorbe calor del café caliente en este caso, y si uno la toca, pues va a sentirlo. Entonces, allí podemos observar que hay una transferencia de calor. En las reacciones químicas sucede igual. Hay una transferencia de energía del sistema al entorno. Lo denominamos acá como delta E. Y entonces tendremos que abordar lo que es un sistema y lo que es el entorno. Veamos acá este vaso de precipitado a nivel de química, un vaso de precipitado en el cual se puede estar realizando una reacción química. El sistema es la parte específica del universo que nos interesa, es decir, lo que está dentro del vaso, ese viene siendo mi sistema químico. El entorno es todo lo que está hacia la parte de afuera del vaso, pero la pared del vaso, ¿sí? Esta pared de vidrio va a ser lo que se conoce como el límite del sistema. Eso que me delimita lo que es el sistema y lo que es el entorno. Todo unido, sistema con entorno, viene siendo mi universo. Bien, vamos a tener distintos tipos de sistema. El primero de ellos es conocido como un sistema abierto. Tenemos acá el ejemplo de la taza de café, ¿sí? Un café bien caliente que permite la propagación del calor, lo podemos sentir. Y es un sistema abierto porque hay intercambio de materia y de energía. Yo agarro mi tacita de café, tomo café, puedo hacer un intercambio de materia, pero también hay un intercambio de energía y con el paso del tiempo el café se va enfriando. Además de que posiblemente puede que con ese vapor se está perdiendo también parte de la sustancia inicial, ¿sí? Tenemos por otro lado lo que es un sistema cerrado. En un sistema cerrado solo hay intercambio de energía del sistema con el entorno. Tenemos, por ejemplo, fíjese, en el sistema abierto hay intercambio de materia y de energía. En el sistema cerrado solo hay intercambio de energía. Tenemos el termómetro, nos medimos, tomamos la temperatura, hay un aumento en la temperatura. Y ese termómetro lo mide ¿cómo? Bueno, a través de la transferencia del calor de mi cuerpo hacia el termómetro puedo tomar la lectura. Pero cuando pasa el tiempo, ya no lo tengo en contacto con mi cuerpo, el termómetro se enfría y desciende, entonces se observa cómo desciende la temperatura. Entonces, allí donde hay solo un intercambio de energía que él absorbe y que luego emite, entonces allí hablamos de un sistema cerrado. Y por último tenemos el sistema aislado. En un sistema aislado no hay intercambio de materia y tampoco hay intercambio de energía, ¿sí? En química se suele hablar de unos recipientes conocidos como DIWAR, que se utilizan para mantener aislado un sistema. En la vida real podemos tomarlo como el caso de los termos, ¿ok? Cuando introduzco algo en un termo y espero que se mantenga durante un tiempo prolongado. Alguno de ustedes podrá decir, profesora, pero con el paso del tiempo lo que está contenido en el termo se enfría, sí, pero bueno, no termina de ser un sistema completamente aislado, solo que de acuerdo al material que se utilice, pues va a permitir que se conserve la temperatura dada. Bien, entonces, acá en el libro
En el libro nos muestran este ejemplo para visualizar lo que es un sistema abierto, donde hay una entrada, salida de calor, una entrada y salida de vapor de agua. Tenemos lo que es un sistema cerrado, tiene un taponcito, no entra ni sale vapor de agua, pero sí entra y sale calor. Y tenemos un sistema aislado, ¿sí? El cual no permite intercambio ni de energía ni de masa. ¿Ok? El matraz está encerrado por una cubierta al vacío y por un material que no permita la entrada y salida de calor. Entonces, bueno, algunas cosas que ustedes pueden hacer cuando estén en clases es que el estudiante pueda pensar, pueda clasificar cada uno de los siguientes sistemas como abierto, cerrado o aislado. Por ejemplo, si tengo leche en un termo cerrado, para el caso de cuando los niños están pequeños, si un estudiante está leyendo en su dormitorio, el aire dentro de una pelota de tenis. ¿Cómo se puede considerar todo eso? Clasificable. Ok. Las reacciones químicas, por otro lado, cuando hablamos de que libera o que absorbe, que hay una transferencia de energía, entonces podemos hablar de reacciones que se conocen como reacciones exotérmicas, cuando de reactivos que se convierten en producto y liberan energía, entonces ahí hablamos de una reacción exotérmica, por ejemplo, que libera calor. Pero también tenemos el caso de las reacciones endotérmicas, donde el sistema inicial, por ejemplo, absorbe energía, consume energía. Por ejemplo, tengo un helado frío y cuando absorbe el calor se derrite y tengo entonces los componentes, acá los muestran como los componentes iniciales. Entonces eso viene siendo una reacción endotérmica. Bien. Acá les presento una imagen, ¿sí? Veamos, supongamos que esto puede ser, ¿qué les digo yo? Un tanque de gas, pero que luego, ese tanque de gas que está sellado, que luego le aplico una fuerza, ¿ok? Y se genera una transformación de un estado 1 a un estado 2. En estos tanques de gas, si utilizamos, si recordamos un poco lo que fue el tema de las leyes de los gases, podemos observar que en el estado 1 tenemos una presión 1, un volumen 1, una temperatura 1. Supongamos que la presión 1 es 2 atmósferas, la temperatura 1, perdón, 300 Kelvin y el volumen 1, 1 litro. Y luego de una transformación a temperatura constante, ¿qué significa que sea temperatura constante? Que la temperatura va a permanecer igual, 300 Kelvin. Entonces, a temperatura constante se aumentó, se introdujo una fuerza y la presión del sistema disminuyó. Entonces, de una presión de 2 atmósferas a una presión de 1 atmósfera, ¿sí? La temperatura permaneció igual y, por ejemplo, en este caso, con la ecuación de los gases, podríamos calcular el volumen final. Evidentemente, si aplico una fuerza, el volumen está disminuyendo. Puedo observarlo, aquí el volumen 1 es mayor que el volumen 2, pero a través de la ley de los gases ideales o a través de la ley de Boyle, podríamos calcular el volumen. A mí particularmente yo para todo aplico esta ecuación porque así no tengo que aprenderme distintas ecuaciones. Si quiero observar, si quiero calcular el volumen, tengo la presión 1, volumen 1, igual a los moles 1 por R, que es la constante de los gases ideales, por T. Y la presión 2 por el volumen 2 es igual a los moles por R por T. ¿Qué pasa? Pasa que los moles en el sistema 1 son iguales a los moles en el sistema 2 porque el sistema estaba cerrado, ¿ok? Lo que apliqué fue una fuerza mayor. Entonces, los moles permanecen iguales y la temperatura permanece igual porque me dice que es a temperatura constante. Entonces, esto y esto, como es igual, va a dar 1, ¿sí?
Y de allí entonces despejo esto que está dividiendo, lo paso para acá a multiplicar, me queda que P1B1 es igual a P2B2. Lo que necesito calcular es el volumen 2, y esto que está aquí multiplicando lo paso para acá a dividir. Entonces me queda que el volumen 2 es igual a P1 por B1 entre P2. Sustituyo los datos y el volumen 2 va a ser igual a la presión 1, que es 2 atmósferas, por el volumen 1, que es 1 litro, dividido entre la presión 2, que es 1 atmósfera con atmósfera se cancela, 2 por 1, 2 litros. Este va a ser el volumen 2. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedía qué es lo que se evidenciaba? Se evidenciaba que, aunque acá, por ejemplo, está todo comprimido, realmente al disminuir la presión, pues va a aumentar el volumen, ¿sí? Porque me dice que es directamente proporcional, inversamente proporcional. Tenemos entonces, cuando hablamos de presión 1, temperatura 1, volumen 1, hablamos de lo que son variables termodinámicas. Y esas variables termodinámicas son magnitudes que pueden variar a lo largo de un proceso. Atendiendo a su dependencia o independencia con la cantidad total de materia presente en el sistema, se habla de variables extensivas, y son extensivas si su valor depende de la cantidad o porción de sistema que se considera, por ejemplo, masa, volumen, número de moles, o variables intensivas si su valor no depende de la cantidad de sistema considerado. Por ejemplo, temperatura, densidad, presión, concentración. Entonces, las variables termodinámicas son magnitudes que se pueden medir y tomando en cuenta si dependen o no de la cantidad total de materia, hablaremos de variables extensivas cuando dependen de la cantidad de materia y de variables intensivas cuando no dependen de esta cantidad. Veámoslo a través de este ejemplo. Se tiene un cuadro, se tiene un sistema de hidrógeno gaseoso. Si tengo un mol, de acuerdo a la ley de los gases, ese mol ocupa un volumen de 22.4 litros. Y digamos que ese sistema está a una temperatura de 0 grados centígrados, tiene una concentración de 0.045 molar, tiene una densidad de 0.089 gramos por litro, y la presión de este sistema es de 1 atmósfera. Ahora, vengo y divido el sistema en dos bloques iguales, Entonces, al dividir el sistema en dos bloques iguales y considerar si la variable cambia o no, allí podremos ver cuáles son extensivas y cuáles son extensivas. Lo tengo acá, lo divido. Si lo divido en proporciones completamente iguales, voy a tener en un lado la mitad del volumen, 11.2 litros, en otro lado la otra mitad del volumen. ¿Cambió? Sí cambió. Entonces, si esto cambió, es una variable extensiva. La cantidad de moles, si lo divido en cantidades iguales, aquí tengo la mitad y en este otro lado tengo la mitad. ¿Cambió? Sí cambió, es una variable extensiva. El número de masa, el número de moles. La masa cambió, si aquí tenía 2 gramos y aquí tengo 1 gramo, cambió porque dejé la mitad acá, la mitad acá. Ahora, ¿qué no cambia? Da igual si yo divido
la torta en 2 moldes y lo coloco en el mismo horno, voy a tener 2 moldes, pero la temperatura del horno es la misma. Es decir, la temperatura sigue siendo la misma para los dos lados. Entonces, es intensiva la temperatura porque no depende de la cantidad de materia. La concentración viene siendo la misma. ¿Por qué? Porque la concentración es la cantidad de moles entre el volumen, y aunque aquí disminuía el número de moles, también disminuía el volumen. Entonces la concentración sigue siendo la misma. La densidad aquí era 2 gramos, es masa entre volumen, 2 gramos entre 22.4 litros, tenía esta densidad, como ahora dividí la masa, es 1 gramo entre 11.4 litros, entre 11.2. Entonces, la densidad viene siendo la misma. La presión es la misma, ¿sí? Porque lo tengo todo a una misma presión atmosférica. Entonces, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, mientras que las extensivas sí, y se puede evidenciar con este ejemplo. ¿Ok? Este ejemplo lo saqué de estos videos de Kimitube. En Kimitube hay una sección especial para termoquímica y tiene una sección para lo que es la teoría y otra para lo que son ejercicios prácticos. Ok, un procedimiento habitual a nivel experimental para facilitar el estudio de los sistemas termodinámicos es limitar el número de variables de dicho sistema manteniendo algunas fijas. En el ejemplo lo veíamos. Teníamos, por ejemplo, un estado 1 que se transformaba en un estado 2, pero se tomó en cuenta que eso se hizo a temperatura constante. Entonces, en el momento en que la temperatura se hizo constante, la temperatura deja de ser una variable. ¿Por qué ya no es una variable? Porque no varía. Lo que no varía no es variable. ¿Ok? Entonces, este tipo de proceso en el que se fija una variable adopta su nombre en función de cuál sea la variable fijada. Y en termodinámica vamos a tener que los procesos que se llevan a cabo a temperatura constante se va a denominar como isotermos o isotérmicos. ¿Eso cuándo es isotérmico? Cuando la temperatura es constante. Este proceso yo puedo decir que se pasa de un estado 1 a un estado 2 a través de un proceso isotérmico. Y cuando digo isotérmico les estoy diciendo implícitamente que es a temperatura constante. Si el proceso se lleva a cabo a presión constante, se les denomina isobáricos. Isobárico es un proceso a presión constante. Si el proceso se lleva a cabo a volumen constante, se les denomina isocoros o isocóricos a volumen constante. Y si no hay transferencia de calor entre el sistema y el entorno, cuando eso sucede, entonces se le denomina como un sistema adiabático, es decir, que Q es igual a 0, que no hay transferencia de calor. Y estos términos van a ser muy importantes en termodinámica porque hay muchos ejercicios que te van a decir que es un proceso isotérmico, que es un proceso isobárico, que es isocórico, y mentalmente ustedes ya tienen que saber, isocórico es a volumen constante, isobárico es a presión constante, así en cada uno de los casos. Bien. Algunas variables termodinámicas, volvemos otra vez a ver, tenemos las variables que pueden ser extensivas, que pueden ser intensivas, si dependen de la masa, si no dependen de la masa. Y vamos a tener sistemas termodinámicos en donde se fija una variable para hacer el estudio que sea más posible, ¿ok? Pero algunas variables termodinámicas son además consideradas o conocidas como funciones de estado. ¿Qué quiere decir que sea una función de estado? Si el sistema sufre una modificación y pasa de un estado A a un estado B,
el valor de estas variables termodinámicas, que son funciones de estado, no dependen de cómo se ha efectuado la transformación, solo del estado de sistema. Veámoslo en este gráfico, ¿ok? Tengo una función de estado, lo que sea, una función de estado. Tengo mi estado inicial 1 y tengo mi estado final. Mi estado inicial, mi estado final. Y esto pudo haber aumentado, pudo haber disminuido, pudo haber bajado, pero lo que importa es lo que fue el estado inicial y el estado final. Entonces, las funciones de estado tienen un valor único para cada estado del sistema. Su variación solo depende del estado inicial y final y no del camino desarrollado. Funciones de estado pueden ser presión, temperatura, energía interna, entalpía, que son unas funciones de estado de las cuales aún ustedes no han escuchado hablar, pero hablaremos en las siguientes clases, y no son funciones de estado, calor y trabajo. ¿Sí? De calor hablamos, ¿ok?, de lo que era la energía calórica, y de trabajo de lo que era la energía mecánica. Entonces, el calor y trabajo no son funciones de estado, pero la presión, la temperatura, la energía interna y la entalpía sí son funciones de estado, y allí es donde vamos a ingresar a otros temas. Entonces, supongamos que tengo un estado A que inicialmente estaba a 20 grados centígrados y lo llevé a un estado B igual a 60 grados centígrados. Y no importa si lo calenté mucho y luego se enfrió o si lo calenté por pasos. Lo importante es que inicialmente estaba en 20 grados centígrados y que al final estaba en 60 grados centígrados. Entonces a esto nos referimos con funciones de estado. ¿Por cuántas escalas de temperaturas pasó? No sabemos, pero sí tenemos el valor inicial y el valor final. Entonces, en esta clase hemos abordado, ¿ok?, de qué se encarga la termoquímica, cuáles son las variables termodinámicas y cuáles son las funciones de estado. Continuaremos entonces en otra clase. Recuerden, jóvenes, si quieren leer esta introducción está en el capítulo de termoquímica del autor Raymond Chan. Muchas gracias a todos por su atención para este tema. Es importante que ustedes vayan haciendo sus fichas de estudio para que puedan ir teniendo esquematizado el desarrollo de la clase. Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y o buenas noches.